Muy buenas tardes, compañeritos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Solo una previa. Yo sé que alguno de ustedes ha tenido algún problemita ahí con su nota que no le aparece o cualquier otra cosa. Yo les rogaría de todo corazón, porque me han mandado algunos mensajes por correo y a veces eso entre muchos se pierden y no quiero perder ninguno. Entonces, yo les rogaría, les suplicaría que me hicieran el favor. Perdón, doña Adela. Doña Adela, perdón. Ok. Entonces, yo les rogaría que tuvieran a bien tomar nota el siguiente teléfono para que vía WhatsApp me hagan llegar esas peticiones, por favor. El teléfono es el siguiente: 5381-2823. Repito, 5381-2823. Se comunican con la licenciada Carol, solo así, licenciada Carol. Ella es la que me auxilia en estos temas, entonces le rogaría que cualquier cosa, un mensaje por WhatsApp a ella. Repito, 5381-2823. 5381-2823. Por favor. Sí tomaron nota, ¿verdad? Sí, gracias. Yo sí tengo un problema, licenciada, y es que mi nota salió baja. Es para poderla recuperar ahorita en estos dos parciales, en el parcial y en el final, porque sí salió un poquito baja. De que se recuperan, no se preocupen. ¿Oyeron? Entonces, por favor, cualquier cosa se comunican con ella. Vía WhatsApp, por favor. Gracias, licenciado. Bueno, a los órdenes, compañeritos. Bueno, entonces empecemos nuevamente. Ya vimos que el tipo penal tiene elementos objetivos y también dijimos elementos subjetivos. Los elementos objetivos, recordemos, está lo que es la conducta, lo que es los sujetos, el objeto donde recae la acción y el bien jurídico tutelado. Esos son los elementos objetivos del tipo. Hoy nos toca ver los elementos subjetivos del tipo. Esos elementos que no se ven, esos elementos que no son tangibles. Y todos los tipos penales tienen también esos elementos subjetivos. Y para hacérselas más fácil, la inmensa mayoría, estoy hablando de un 99% punto y algo, de tipos penales de nuestro código y leyes penales especiales son dolosos. Son dolosos. El menos del 1% son culposos. Y algo muy importante, el artículo 12 de nuestro Código Penal, especialmente el último párrafito, el segundo párrafo, dice lo siguiente: los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Quiere decir que figuras culposas no podemos crear. Solo se va a aplicar solo y únicamente las que están ya en nuestro Código de Leyes Penales Especiales. Nuestro Código Penal son mínimas, es mínimo los delitos culposos. Y según el artículo 12, no podemos crear figuras culposas, solo las que están en el código. Por ejemplo, miramos la trata de personas. El tipo penal de la trata de personas, no hay un tipo penal de trata de personas culposas, entonces no se pueden crear, no se puede sancionar a alguien por delito de trata de personas culposas. No existe el tipo penal. Detenciones ilegales. Tampoco existe detenciones ilegales culposas, entonces no se pueden crear ese tipo de detenciones ilegales culposas. Aprehensión ilegal, solo es doloso, no hay culposo, entonces no se puede crear, ni imputar, ni sancionar a alguien
por aprehensiones ilegales culposas. Miramos la sustracción. Tampoco hay culpa, entonces no se puede. El delito de coacciones tampoco es culposo, amenazas tampoco hay culpa, o sea, la inmensa mayoría no hay figuras culposas. Y como no hay figuras culposas, no se puede de ninguna manera crear esas figuras culposas. El atentado tampoco hay culpa. Y así sucesivamente son pocos los que hay. Posiblemente el incendio culposo, el prevaricato, el culposo, el homicidio culposo, lesiones culposas, aborto culposo. Es lo que puede existir. Pero más allá, ya no hay más figuras culposas. La quiebra culposa. Y de ahí no existen otros tipos penales culposos. Responsabilidad de conductores, no hay una responsabilidad de conductores culposo. O sea, no existen esas figuras culposas, y como no existen esas figuras culposas, no se puede castigar a nadie si no existe la figura culposa expresamente en nuestro Código Penal. Si no existe, no existe. Entonces, todos, la inmensa mayoría de tipos penales son dolosos. Entonces, aquí viene el tema importante, saber que los elementos subjetivos del tipo, hay dos. Hay tipos penales dolosos y tipos penales culposos. Ya tenemos la noción cuando hablamos de un tipo penal doloso. Tipos penales dolosos, ya sabemos que es cuando alguien comete el hecho con plena intención, lo hizo con dolo. Eso es tipo penal doloso. Los tipos penales, hablando del tipo, el tipo penal requiere dolo. Y la inmensa mayoría son dolosos. Hay algunos tipos penales que requieren culpa, pero nosotros, o imprudencia, aquí nosotros tenemos una gran ventaja en nuestro Código Penal, que son mínimos, y textualmente lo señala hasta el epígrafe. El epígrafe señala un tipo penal culposo, por ejemplo acá, en el de lesiones, está lesiones graves, específicas, gravísimas, leves, lesión en riña, y aparece lesiones culposas. Entonces, ahí sí hay un tipo penal culposo. El homicidio también. El homicidio tenemos el 127, homicidio culposo. Ahí aparece el homicidio culposo. El delito deportivo, el 152, también es culposo. Ahí aparece culposo. Si no apareciera ese culposo, definitivamente no se puede sancionar a alguien de una manera culposa si no hay un tipo penal que así expresamente lo señale. Estos son tipos penales cerrados, donde únicamente solo los que están en las leyes penales se pueden aplicar. Entonces ahí estamos con los elementos subjetivos del tipo. Hay tipos penales dolosos y hay algunos tipos penales culposos, pero no podemos crear tipos penales culposos más que solo los que están en la ley. Ahora vamos a digerir lo que es el dolo. ¿Qué es el dolo? Ya como lo hemos venido diciendo, y ustedes ya lo saben, hay hechos, cuando se habla de dolo, tiene dos elementos. Tiene el elemento cognoscitivo y el elemento volitivo. Elemento cognoscitivo y elemento volitivo. El elemento cognoscitivo es el conocimiento y el elemento volitivo es la intención, es la voluntad. O sea, se necesitan dos elementos. El dolo tiene dos elementos. Conocer lo que estoy haciendo. Ojo, muy importante. Saber lo que estoy haciendo. Porque algunas veces, y eso lo vamos a ver más adelantito,
no sabemos lo que estamos haciendo. Y si no sabemos lo que estamos haciendo, no hay dolo. Elemento cognoscitivo y volitivo. Elemento cognoscitivo es yo sé lo que estoy haciendo. Y el elemento volitivo es yo sé lo que estoy haciendo y quiero hacer. Dos elementos importantes para que sea dolo. Para que un tipo sea doloso o para que la conducta se encuadre en un tipo doloso, tienen que ver esos dos elementos. La persona sabía lo que estaba haciendo y además de eso quería hacerlo. Esto es el pleno dolo. A este se le llama dolo directo de primer grado. Entonces aquí vamos a entrar a las clases de dolo. Y el dolo también tiene clases, pero basémonos en qué es delito doloso. El tipo penal doloso es cuando la conducta que se realiza con conocimiento y con voluntad de hacer lo que se está haciendo. Es doloso. Clases de dolo. Hay un dolo directo de primer grado, un dolo directo de segundo grado y el dolo indirecto. El dolo indirecto, o también conocido como dolo eventual. Este es lindísimo. Lo vamos a ver ahorita. Dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado y el dolo indirecto, que también llamado dolo eventual. El dolo directo de primer grado es el que vimos, es cuando la persona tiene conocimiento de un dinero que está guardado en una casa, sabe que tiene que llegar a esa casa, sabe que el dinero existe, sabe que el dinero es ajeno, sabe que no le pertenece, pero se lo quiere llevar. Entonces, dolo primer grado, dolo directo de primer grado. Pero existe otro dolo directo también, dolo directo de segundo grado. Esto es cuando la persona tiene un objetivo, su dolo está directo a un objetivo, a un hecho, pero sabe que van a producirse, que a partir de ese hecho van a surgir consecuencias distintas a lo que él quería. Una persona que quiere matar a un padre de familia y para eso coloca una bomba en su vehículo. Su dolo directo es matar al padre de familia. El primer grado. Pero existe un dolo directo de segundo grado porque va a haber consecuencias necesarias. Las consecuencias necesarias es que van a matar a los hijos del Señor. Que él no quiere matar a los hijos del Señor, a él no le importa, pero hay consecuencias necesarias. Bin Laden, por ejemplo, cuando hizo los ataques del S-11, el 2001, ¿verdad? Los ataques del 2001, en las Torres Gemelas, Bin Laden lo que quería era causar estragos a Estados Unidos. Pero a él no le interesaba matar a mucha gente que mató. Pero son consecuencias necesarias. Entonces esas consecuencias necesarias de otras muertes, de esos daños, también se convierten dolosas. Aunque él no quería, pero ve que efectivamente son consecuencias necesarias. Entonces, por eso se le llama a este dolo directo de segundo grado, dolo directo de consecuencias necesarias. Porque aunque no las quiera, son necesarias para obtener su principal objetivo. Y
Y esas, aunque él no quería las consecuencias necesarias, se consideran dolosas también. Se cometió dolo, aunque él diga, pero es que yo no conocía a esos guatemaltecos que estaban ahí. Esos guatemaltecos yo no los conocía. Sí, usted no conocía a los guatemaltecos que murieron en las Torres Gemelas, pero ojo, si bien es cierto, no las conocía, usted sabía que iban a producirse consecuencias necesarias. Y esas consecuencias necesarias se convierten también en acciones dolosas, aunque no las quiera. Y algo importante en el artículo 11 de su Código Penal. Mire el artículo 11 de su Código Penal. Dice delito doloso. Delito doloso cuando el resultado ha sido previsto. Eso es cuando se quiere el resultado. Pero mire lo importante, dice, o cuando, coma, sin perseguir ese resultado. O sea que cuando nosotros decimos dolo es conciencia y voluntad, tener conocimiento e intención, pero también el artículo 11 nos dice que usted puede cometer un hecho doloso aún sin perseguir ese resultado. O sea, sin tener esa intención. Ahí está un poco contradictorio aparentemente. Dice, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Esto es muy importante porque el dolo eventual, definitivamente, lo que en principio es que no se tiene voluntad. Esto es lo contradictorio. Sabemos que el delito doloso en sí es la voluntad, tener conocimiento y voluntad. El dolo eventual no se tiene voluntad. Pero aquí hay un tema importante. El dolo eventual es una figura exquisita para tratar. Yo los invitaría a que ustedes leyeran más en Google, buscaran más doctrina, porque el dolo eventual es lindísimo. Es complejo, pero es lindo. Por ejemplo, porque la diferencia con la culpa, porque en la culpa no se tiene voluntad para ocasionar un delito, pues el dolo eventual igual no se tiene voluntad para cometer el delito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la culpa con el dolo eventual? La culpa con el dolo eventual, la gran diferencia es que el dolo eventual, usted tiene la probabilidad, no quiere ocasionar ni un delito, no quiere producir ningún resultado, pero lo ve como probable. Y al verlo como probable, acepta el resultado. En cambio, con la culpa, existe esa probabilidad, no quiere cometer el resultado, pero existe esa probabilidad. Y ahí usted confía en que no se va a producir el resultado. Esa es la gran diferencia. La verdad que la diferencia entre dolo eventual y la culpa consciente, los mismos doctrinarios dicen, es una línea gris muy tenue, muy difícil de distinguir. Pero es interesante por lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a que todo se llame accidente de tránsito y que los pilotos, aprovechando muchas veces de la ignorancia de juzgadores, se aprovechan y cometen grandes errores en perjuicio de la sociedad. Permítanme, compañeritos, ahorita comparezco con ustedes.
Perdón, compañeritos, solo un lapsus por ahí. Entonces, el dolo eventual es una cosa lindísima. Por ejemplo, ustedes han visto, tenemos la mala experiencia de ver constantemente los famosos camioneteros que andan a altas velocidades, pero aparte de las altas velocidades, andan rebasando en plena curva. Ustedes lo han visto. Hasta quizás más de alguno ha sido objeto de algún daño, pero andan rebasando en plenas curvas. El camionetero que anda rebasando en plenas curvas, para mí ya no es un homicidio culposo, si en dado caso mata y lesiona gente que viene en la vía contraria. Para mí ya no me da el tema de homicidio culposo ni lesiones culposas. Para mí más se acerca a un homicidio doloso y lesiones dolosas. Que la gran diferencia del dolo y la culpa es indudablemente la sanción. Se sanciona mucho más un delito doloso que un delito culposo. El delito doloso es severamente sancionado. El delito culposo es mucho menos sancionado. Entonces, esos camioneteros que andan rebasando en plenas curvas y curvas cerradas, en un dado de accidentes, yo no les tomaría como homicidio culposo. Yo los trataría como homicidio doloso y lesiones dolosas. ¿Por qué razón? Porque el sujeto que va conduciendo en esa situación, existe la probabilidad, él no quiere accidentar ni matar a nadie, pero existe la probabilidad que pueda aparecer un carrito, eso es lo normal. Y dice él, ¿qué me importa que sea a un lado que se muera? Ahí está el dolo eventual. Ahí hay dolo eventual. Porque él no quiere ocasionar ni un delito, claro. Existe la probabilidad. Y aparte de la probabilidad, él acepta las consecuencias de esa acción. Ahí existe el dolo eventual. Ahora se quedaría con una culpa o un homicidio culposo si el sujeto, lo mismo, anda en vuelta. Existe la probabilidad, porque hay una posibilidad que aparezca un carrito, obviamente. Pero él cree y le pide a Dios que aunque sea con su imprudencia, no ocasione daño a nadie. Ahí entraríamos al delito culposo. Pero la inmensa mayoría de esos casos, señores, de esos sujetos imprudentes que a tanto daño le hacen a la población, porque pueden venir familias en un vehículo y pueden ser severamente dañadas hasta haber fallecidas. Yo no los castigaría en principio por delito culposo. Ya para mí raya casi ya el dolo eventual, porque el dolo eventual necesita dos cosas. Primero, no tener la voluntad de cometer un delito, pero lo ve probable y acepta el resultado. Es el clásico ejemplo cuando alguien dice, ¿qué me importa? Por algo nos tenemos que morir. Ahí entra el dolo eventual. O cuando dice, bueno, que si alguien no se quiere morir, que sea a un lado. Ahí está aceptando el dolo eventual. Es el clásico ejemplo de los accidentes de la Vuelta al Chilero. Los de los autobuses recargan demasiado las camionetas. O ya les han avisado que los frenos están fallando, ya les están avisando que las llantas están muy lisas y que tengan cuidado porque pueden provocar un accidente. ¿Y qué dice el famoso piloto? ¿Qué importa, hombre? Si nos tenemos que ver con el diablo, nos vamos con el diablo. Ahí está aceptando el dolor, ahí está aceptando las consecuencias.
aunque no las quiera en principio, las ve como probable y acepta esas consecuencias. Eso es un dolo eventual. Y por ser dolo eventual, recordemos que por ser eventual se convierte en doloso, y ese doloso ya la pena es mucho mayor que el simple culposo. Por eso es importante tener a cuenta este tema del dolo eventual, del dolo directo o eventual, porque ese dolo indirecto, alguien dirá, esto es un accidente. No, hay que ver, porque es importante en derecho penal colocarle, yo siempre se los he dicho, colocarnos siempre en los zapatos de las personas a quien estamos juzgando, colocarnos en ese momento. Hay testigos, hay formas de cómo proceder para la persona determinar qué sintió y qué intuyó y qué expuso y qué intención tuvo al final. No todos deben tratarse por delitos culposos, no todos. Pues vuelvo a insistir, el delito culposo con el dolo eventual es una línea gris muy tenue la diferencia, muy tenue. No nos vayamos en la primera, por favor, no nos vayamos en la primera. Hay un accidente de tránsito, ubiquémonos, no solo automáticamente, es un delito culposo, no. Puede haber que exista dolo eventual. Y vuelvo a insistir, para mí, esos sujetos que rebasan envueltas peligrosas, no son accidentes, no se va a tratar por delito culposo, se va a tratar por delito doloso. Doña Francisca, cuénteme. Licenciado, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en Ucrania, eso podría verse como un dolo indirecto, por ejemplo, hacia todos los ciudadanos que están ahí sufriendo. Eso es de consecuencias necesarias. Es dolo directo de segundo grado o consecuencias necesarias. Porque el Señor no está queriendo matar a fulano o mengano, sino que son las situaciones, Él lo que quiere es derrocar al gobierno, y hay consecuencias necesarias que no quiere, pero que a la larga son dolosas. Ahí exactamente, me encanta, es un buen ejemplo del dolo indirecto de segundo grado, del dolo directo de segundo grado. Gracias, Dick. Menos sus órdenes. Bueno, entonces, en el libro pongo un ejemplo interesante, muy interesante, de tener la diferenciación del dolo directo, primer grado, dolo directo, segundo grado y el dolo eventual. Es cuando alguien aplicando la ley de femicidio, cuando alguien quiere eliminar físicamente a una mujer, quiere eliminarla y tiene la voluntad de hacerlo y lo hace. Es un dolo directo primer grado. Ahora, volviendo a ese ejemplo, cuando alguien ve que la mujer está embarazada, pero mata a la mujer, hay un dolo directo de segundo grado para el aborto. Porque él sabía que estaba embarazada, pero ni modo. Sabe que hay una consecuencia necesaria, que es que se va a morir también la otra vida que tiene la señora. Entonces, hay un dolo directo por la muerte de la mujer de primer grado, y hay un dolo directo de segundo grado por el aborto. Y el otro ejemplo, siguiendo con el mismo, es cuando la persona ve que la mujer tiene una posibilidad de embarazo y la mata, pero que él no quiere matar al feto, pero acepta, si se muere el feto, pues que se muera. Ahí entramos hablando del dolo eventual. Porque él no quiere que se muera el feto, pero él dice, bueno, pues si se muere, ¿qué vamos a hacer? Ahí entra el dolo eventual. Si fuera culpa,
por el aborto, él solo quiere matar a la mujer, pero que no muera el niño, y él confía en que ojalá que no se muera el niño, ahí estamos hablando de un aborto culposo. Sí, don José Huarcas. Sí, ¿y qué pasa con los abortos que las mujeres están exigiendo hoy en día, licenciado? ¿Cómo así? No le entiendo, don José, perdóneme. Sí, licenciado, o sea, es decir, las mujeres que exigen el derecho al aborto, ¿será que no forma parte en este dolo? No, es que yo no le entiendo cuál es lo que usted quiere llegar y su finalidad posiblemente es el tema de la ley esta que se aprobó y no se aprobó o cuál es el tema en sí. Porque el aborto, No, recordemos... hablo en general, licenciado, o sea, que por ejemplo en España, en México, que ya se han permitido sus Sí, tipos de... no, el aborto en otros países ya se ha regulado, no sé si ese es el tema. Ya otros países se ha regulado. Eso ustedes lo van a ver en su parte especial cuando vean la vida humana dependiente y vida humana independiente. El aborto lo que protege es una vida humana dependiente. Y aquí todo nace de lo que dice la Constitución, que la Constitución narra que se debe proteger la vida desde la concepción. Hay una sentencia muy interesante, yo no me quiero abordar más en esto, pero hay una sentencia bien interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la inseminación artificial versus Costa Rica. Interesantísima, cuando la quieran leer, léanla. Ahí nos habla sobre el tema de la concepción. Aclara mucho el tema de la concepción. ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Me dijo inseminación artificial. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llama inseminación artificial versus Costa Rica. Okay, Estas sentencias las vamos a ver nosotros cuando veamos derechos humanos, porque en la materia de derecho yo doy en el segundo semestre, doy el curso de derechos humanos. Y ahí miramos todas las sentencias interesantes, pero el aborto en sí es algo que ya en otros países pues ha ido evolucionando, más que todo por el tema de violaciones. Se llama un aborto eugenésico, un aborto social y un aborto ético. Es un tema que ustedes van a ver ya en su parte especial, ¿verdad? No me quiero adelantar, pero sí, por la pregunta de don José, efectivamente sí hay países que ya han regulado esos 4 abortos, el terapéutico, el eugenésico, el social y el ético, ¿verdad? Bueno, entonces aquí caemos a lo que estábamos diciendo, la diferencia entre dolo eventual y culpa es bien complicado. Cuando se habla de un dolo eventual, los 2 elementos, que existen 3 elementos, no tiene intención, pero existe probabilidad y no le importa que se produzca el resultado. Mientras que la culpa es no se tiene intención, existe probabilidad, pero confía tanto en que no se produzca el resultado. Esa es un poquito en sí la diferenciación entre culpa y dolo eventual. Porque recuerde, tanto el dolo eventual como la culpa, la persona en principio no tiene intención de cometer un delito. Pero en esos accidentes, ojalá que se acuerden de mí, y para siempre, por favor, cuando sean juzgadores, cuando sean magistrados, cuando sean grandes personalidades del ámbito del derecho, recuerden que hay que hacer justicia, y es injusto que estos pilotos, no solo de camiones, de camionetas, de personas particulares, que las imprudencias no solo hay que pagarlas en el sentido estricto, sino que hay que ver más allá si efectivamente no solo se trata de un delito culposo, sino de un delito doloso a través del dolo eventual. Por eso es importante el dolo eventual. Ahora, la culpa en sí, ¿qué es la culpa? La culpa nosotros lo tenemos en el artículo 12 de nuestro Código Penal. El artículo 12 de nuestro Código Penal dice: el delito es culposo cuando con ocasión de acciones o omisiones lícitas, es un gran problema que tenemos, se cause un mal por imprudencia, negligencia o impericia. En la doctrina de hoy día ya ni siquiera se habla de delito culposo. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos que referir porque así nos dice nuestra ley.
principio de legalidad. Así nos dice nuestra ley, tenemos que respetar lo que dice nuestra ley. Guste o no, es nuestra ley. Pero la doctrina moderna ya no se refiere a delito culposo, más que todo se refiere a delito imprudente. Ahí habla de delito doloso y delito imprudente. El delito imprudente o delito culposo fundamentalmente es cuando alguien con su actuar falta al deber objetivo de cuidado. Falta al deber objetivo de cuidado. Falta al deber objetivo de cuidado. Esto es importante porque la vida actual está llena de riesgos. Nuestra vida diaria, para estudiar, para trabajar, para ir al ocio, está llena de riesgos. Usted que conduce de su casa a su trabajo en su vehículo, está usted sometiéndose a un riesgo y está sometiendo a riesgos a las demás personas. Usted que sube al autobús para ir a su trabajo o a la universidad o a su casa, ahí usted se está sometiendo a un riesgo porque hay alguien que va conduciendo un vehículo que se puede accidentar, ¿no? O sea, todo es un riesgo, la vida es todo es un riesgo. El albañil o los albañiles que están haciendo una obra en un edificio donde ponen una escalera de unos 50 o 60 metros de altura, imagínense. Ahí hay un riesgo también. El hecho de trabajar, el hecho de estudiar, siempre hay un riesgo. El hecho de salir a comer a un restaurante, hay un riesgo, todo es un riesgo. Entonces, lo que nos exige las normas, lo que nos exige el derecho penal es sométase al riesgo porque eso es parte de la vida diaria, pero hágalo con el debido cuidado, nada más. Hágalo con el debido cuidado. Eso es lo que nos exige. Sométase al riesgo, pero con el debido cuidado. No sea imprudente, en otras palabras. Hágalo, pero sin imprudencia. El señor que está arriba de las escaleras, él está haciendo su trabajo, pero él no solo él está sometido a un riesgo, sino que él tiene sometido al riesgo al compañero de abajo. Tiene que andar con cuidado que no se le caiga la cubeta. Tengo que tener cuidado que no se le caiga el martillo. Lo que quiere es, hágalo, sométase al riesgo, obviamente, pero hágalo con el cuidado, con el debido cuidado. Igual el de abajo. No solo él se está sometiendo a ese riesgo por cualquier situación que pueda pasar arriba, sino que también él tiene sometido en riesgo a su compañero, porque un descuido se puede desbalancear la escalera y se viene el otro. O sea, todo es hacerlo con cuidado. Eso es lo que nos exige la norma penal, el debido cuidado. Y por eso cuando se habla del delito culposo o imprudente es un actuar faltando al deber objetivo de cuidado. Y ahí el faltar al deber objetivo de cuidado lleva el tema que tampoco quiere cometer un delito. Simplemente faltó al deber objetivo de cuidado. Y como faltó a ese deber objetivo de cuidado, usted va a ser responsable de las consecuencias jurídicas por faltar al deber objetivo de cuidado. Ahora, ¿qué pasa? Si teniendo todo el deber objetivo de cuidado ocurre un hecho, ahí usted no cometió ningún delito. Recordemos lo que vimos del principio de culpabilidad, que no hay delito sin dolo ni culpa, porque la culpa, lo que se requiere para que exista culpa, es que esté probado que usted no tuvo el debido cuidado. El más conocido, los accidentes de tránsito. ¿Por qué se castiga? Porque no tuvo el deber objetivo de cuidado, porque andaba conduciendo a excesiva velocidad, porque se empotró en un lado, porque estaba hablando por teléfono,
porque le mandaron una foto y usted luego la vio y por eso se atormentó y descuidó la conducción. O sea, eso es faltar al deber objetivo de cuidado. Entonces, el delito culposo, eso es faltar al deber objetivo de cuidado. Si tuviéramos esa definición, miren, no habría ningún problema. El problema lo da nuestro Código Penal, pero bueno, cuando dice, el delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas. Quiere decir que cuando usted cometa acciones ilícitas y le causan mal por negligencia, impericia, imprudencia, no va a haber delito culposo. ¿Qué pasa si aquel sujeto anda en estado de ebriedad conduciendo vehículo? Según nuestro Código Penal, no sería culposo, ni doloso, obviamente. Pero ahí entra mucho la doctrina, entra mucho la jurisprudencia, y esto ya está superado con la doctrina y jurisprudencia, tomando en cuenta que el delito culposo es efectivamente cuando se falta al deber objetivo de cuidado. Y obviamente faltar al deber objetivo de cuidado es cuando una persona, por imprudencia misma, propia, no se rige su actuar correctamente y por eso se convierte en imprudente, negligente porque no hizo lo que tenía que hacer, no hizo la reparación necesaria, no adecuó correctamente la escalera, y por eso es que faltó el deber objetivo de cuidado. El hecho de la impericia, que no puede conducir correctamente por falta de experiencia, entonces ahí también faltó el deber objetivo de cuidado. Entonces, ese es el delito culposo. Realizar acciones. Comete delito culposo aquella persona que no tiene la intención de cometer un delito, pero por faltar al deber objetivo de cuidado, lo realiza. Y eso es lo que se sanciona. Doña Francisca, cuénteme. Licenciado, solo me da curiosidad, por ejemplo, porque he visto, por ejemplo, las personas que están aprendiendo a manejar y que salen a manejar, digamos, al tráfico y todo eso, y que de repente se le atraviesan a uno, o que el carro se les apaga o cualquier cosa. Sí. ¿Esto se aplicaría ahí o no? Mire, aquí sí, aquí en Guatemala, perdonen ustedes, yo no voy a ser ofensivo, no quiero ver, porque amo mi país, adoro mi país y todos lo queremos muchísimo, pero hay muchas cosas que falta que mejorar. Y efectivamente, cuando se nos tratan de países de tercer mundo, perdonen que saca esto, pero es importante lo que acaba de decir usted. Cuando nos tratan de países de tercer mundo es porque nos merecemos ese calificativo. Somos muy imprudentes, cayendo al tema de la imprudencia. Porque para que una persona que esté conduciendo, que esté aprendiendo a conducir, ¿cómo lo van a meter a esos lugares? O sea, no es posible. De hecho, en los países desarrollados, que estoy seguro que muchos de ustedes han ido, no sé si es 1 año o 2 años, que a la persona que ha sacado su licencia, pero para sacar una licencia de conducir en esos países no cualquiera la obtiene. Como bien decimos por acá, en son de broma, hay muchos que tienen licencia de conducir por las que vienen en las cajitas de cornflakes. Casi así es. Si hacemos un lavado de nuestra conciencia ahorita, no me digan, solo ustedes evalúense, solo ustedes. Nadie más los va a evaluar. ¿Quiénes realmente sacaron su examen verdaderamente? ¿Quiénes? Verdaderamente significa irse a hacer la prueba de manejo a gobernación o a las escuelas que dan, pero hacer la prueba de manejo. ¿Qué significa la prueba de manejo? Conducir, hacer los cambios, parquearse, conducir en estas curvas o estas pendientes, en mecánico, por supuesto, hacer bien los cambios, conducir correctamente en las calles y avenidas. Después el examen teórico. Hagan su conciencia. Pues en esos países
lo hacen, todos, sin excepción, sin excepción. ¿Y saben por qué es importante? Sin excepción, porque le protege a usted mismo su vida y también obviamente protege la vida del resto de habitantes. ¿Y a esto qué viene? Porque en esos países cuando alguien obtuvo a pulso su licencia, muy difícil, porque ojo, es que no es fácil. Aquí se mira tan fácil. Aquí hay gente que anda conduciendo vehículos, motos sin casco, máximo en los pueblos. Ahí no conocen los cascos. El muchacho que anda conduciendo una moto en carretera con casco es un sujeto raro, rarísimo. Hasta se ríen del pobre que anda con casco. Es que se le da un gran riesgo que se está sometiendo él mismo si no sabe, pero conducir perfectamente un vehículo. Es un grave riesgo para él y para la población. Entonces hay que ponerle, pero apretar el tema. Y viene todo esto porque en esos países, no sé si es 1 año o 2 años, los que después de sacar a pulso su licencia, siempre andan con un gran rótulo avisándole a la población que ten cuidado porque el pobrecito, a pesar que sacó muy fuerte su licencia, son los primeras andanzas que anda en las calles y avenidas. En cambio aquí no. Aquí hay gente que anda sin licencia, gente que anda con licencia falsificada, gente que anda, compraron la licencia. Es como que un requisito nada más. Vayamos a la escuela automovilista, no sé qué, ahí pagas 300, no sé qué, te hacen las pruebas, no sé qué, y ya rapidito salís. No nos ponemos a imaginar el grave riesgo que está a ocasionarse él mismo y el resto de gente. Esto de dar licencia a conducir no debe ser para cualquiera, solo para aquellos que efectivamente pasen. Si hubiera esa forma, como lo que ocurre en otros estados, en otros países, les apuesto que no hubiera mucho accidente de tránsito. Siempre hay, pues, ¿verdad? Eso no se puede evitar, pero no tan fuertes. Aquí hay gente que viene manejando camiones sin licencia, camionetas, grave riesgo. Pero bueno, viene todo esto porque, por lo que plantea, aquí, en estos casos, la responsabilidad es la de la empresa que la está sometiendo a la persona y está sometiendo en riesgo a la demás gente. Eso es muy importante. Y es ahí lo más importante que vimos la vez pasada, la responsabilidad penal de la empresa. Estas personas que están aprendiendo a conducir no hay que meterlas en las calles y avenidas, pues. Hay que buscar otros apartados, otros lugares. Y cuando ya esté bien preparado, entonces tendrá que pasar su examen. Y si pasara su examen, hay alguien, no me recuerdo qué cantante o qué actor, no me recuerdo, famoso, salió diciendo en los mensajes que sacan de los teléfonos que al fin saqué mi licencia. Dice que después de 4 intentos, al fin sacó su licencia de conducir. Es un actor o cantante, no sé quién es, famoso. Imagínense. Aquí es capaz que se lo mandan hasta por correo para su casa. No debe ser esto. Perdón que me desvíe, doña Francisca, pero a veces es bueno los catarsis, ¿verdad? Para ir creando conciencia. Gracias, Lick. Entonces, los elementos de la culpa es un elemento psicológico y normativo. El elemento psicológico es que no se tiene la intención de cometer delito, y el elemento normativo es que faltó a ese deber objetivo de cuidado. Lo más importante de la culpa es faltar a ese deber objetivo de cuidado. Vuelvo a insistir,
Estamos en una sociedad inmensa de riesgos. Lo único que nos exige el derecho penal es sométase al riesgo, pero ojo, hágalo con cuidado. Con cuidado. Si no lo hace con el debido cuidado, entonces va a cometer un tipo penal culposo. Siempre y cuando exista en la normativa. Si no existe, ahí sí que no se puede hacer nada. Las clases de culpa, hay una culpa consciente y una culpa inconsciente. Este es un tema importante porque la culpa consciente es que la persona no tiene la intención de cometer un delito como punto primordial de la culpa, pero hay una posibilidad que pueda ocurrir un resultado, pero confía en que no se realice. Esa es la culpa consciente, lo que ya platicamos, cuando la persona puede pasar en una vía contraria, sabe que está cometiendo una imprudencia, pero confía en que solo hasta ahí va a quedar. Ahora, si él en su mente dice, bueno, ¿qué me importa lo que pase? Ya se vuelve doloso. Y la culpa inconsciente es que la persona no ve ni siquiera una posibilidad de que ocurra un resultado. Es un tema interesante. No tiene voluntad de un delito, no ve posibilidad alguna de que se produzca un resultado, pero falta el deber objetivo de cuidado. ¿En qué consiste ese falta el deber objetivo de cuidado y sin tener una posibilidad de un delito? Es que hay normas, nosotros nos rigen normas sociales, técnicas, especialmente en tema de los vehículos. Todos sabemos que tenemos que presentarle la revisión de determinado tiempo en nuestros vehículos, porque estén viejitos, porque tenemos que resguardar nuestra vida, la vida de nuestra familia, pero también la de los demás. Son normas. Hay que revisar los vehículos constantemente. Y este sujeto no revisa su vehículo. Le lleva 6, 7 meses y en una de esas se le va los frenos. Hay una culpa inconsciente, porque él nunca previó, nunca visualizó que iba a cometer un hecho, pero sí faltó el deber objetivo de cuidado de no hacer esas revisiones constantes de su vehículo. También puede darse en tema de las llantas, que nunca revisó las llantas y en eso, pues, un deslizamiento y provoca un delito. Es una culpa inconsciente, que a la larga el resultado es lo mismo, culpa consciente o inconsciente, que es el mismo resultado. Ahora aquella persona que mira un arma ahí, no sabe que nunca ya tiene tiempo de no manipularse y en esa primera manipulación después de mucho tiempo se dispara sola, por ejemplo. Es una culpa inconsciente, pero faltó el deber objetivo de cuidado, de no tomar esa arma. Entonces, estas son en sí lo que es el dolo y la culpa. Y algo muy importante en los hechos de tránsito, especialmente en el principio de confianza. El principio de confianza en los accidentes de tránsito se determina de la siguiente manera. Yo, que estoy conduciendo de un lado, tengo confianza, confío en que usted va a respetar las normas de tránsito. Y usted que viene en el otro lado, usted también confía en que yo voy a respetar las normas de tránsito. Así de simple, así de sencillo. Pero cuando uno de ellos violenta las normas de tránsito, ahí es donde se da y se pierde la confianza. Y al perderse la confianza, es donde se da la responsabilidad penal. Porque yo confío en que usted, en el momento en que le dé el semáforo rojo, usted se detenga. Y usted también confía que cuando se me ponga el semáforo rojo, yo me detengo. Principio de confianza. Y cuando se violenta ese principio de confianza, prácticamente se da ese falta al deber de cuidado que se debe tener en toda circunstancia que actualmente habita en nuestra sociedad. Nuestra sociedad, todos nosotros sometidos a riesgos. Lo único que se exige es que tengamos el debido cuidado. Si usted tiene un arma en su casa, ¿qué es lo que se le exige? Tenga cuidado nada más.
Y si faltó ese deber objetivo de cuidado, entonces es responsable. ¿Comentarios o dudas, compañeros? Perdonen. Muy bien. Bueno, jovenazos, hasta aquí hemos llegado con el tipo penal. El tipo penal tiene dos partes, dos elementos. Elementos objetivos y elementos subjetivos. Los elementos objetivos, estamos recordando que es la conducta, el núcleo rector del tipo penal. Los sujetos, activo, pasivo, el bien jurídico tutelado y el objeto donde recae la acción. Y elementos subjetivos del tipo, el dolo y la culpa. El dolo, el que se realiza con plena voluntad y quiere hacer el delito, mientras que la culpa no se quiere cometer ni un delito y se comete porque falta a ese deber objetivo de cuidado. Bien, jovenazos, nos miraremos el próximo martes. Y les rogaría, por favor, cualquier situación de su nota, mandarlo ahí con la licenciada Carol, por favor, el teléfono que yo ya se los trasladé al inicio. Pasen buena tarde. Los que descansan, Gracias, licenciado.